Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de cocina. Yo soy Cele Cisne. Hoy vamos a preparar un riquísimo caldo de res o cocido de res con sus verduritas. Este platillo va a estar muy saludable, rendidor, económico y sobre todo delicioso. Perfecto para esta temporada de frío que se nos avecina. Así que empezamos y les muestro los ingredientes. Bueno amigos, les tengo que enseñar la carne que vamos a utilizar para el caldo de res o cocido de res. Yo pedí 2 libras o aproximadamente 1 kilo de chambarete. Miren. Tengo 3 pedazos de estos de chambarete. Me encanta porque tiene mucho tuétano, amigos. Y le da un sabor bien rico al caldo y aparte lo puedes comer en taquitos. Y la carne es súper suavecita del chambarete. También compré 2 libras o aproximadamente 1 kilo de un mix para caldo de res. Tiene costilla y tiene pierna. Eso me dijeron en la carnicería. Miren, mucho hueso es lo que queremos, que tenga mucho hueso. Bueno, ya que tenemos la carne, lo que vamos a hacer será enjuagar nuestra carne. Yo ya lo hice. Lo van a hacer por aproximadamente 30 minutos con agua fría. En un bowl grande van a poner la carne y la van a estar enjuagando periódicamente. Van a estar cambiándole el agua. El agua va a salir turbia o como color rojo, es sangre. Lo que queremos es que la carne, se desangre por completo. Y así nuestro caldo no nos va a quedar todo turbio y no va a salir tanta espuma arriba que es sangre. Ok amigos, pues entonces ya que nuestra carne está bien enjuagada, que ya no sale el agua turbia o roja, la vamos a llevar a cocer. Así que vamos para allá. Bueno amigos, una vez que nuestra agua ya está hirviendo, como ven yo llené mi olla como 3/4 o arribita de la mitad. Y le vamos a agregar la carne. También le vamos a agregar la mitad de la cebolla y le vamos a agregar sal. Así que ahorita vamos a esperar a que hierva para quitarle la natita de impurezas y de sangre que le va a aparecer encima. Y bueno amigos, aquí también tenemos un chile serrano. También pueden usar chile jalapeño o lo pueden omitir, pero creo que le da un muy rico sabor a nuestro caldo. Yo le voy a hacer una incisión aquí para que saque un poco de su sabor. Y yo, que a mí me encanta comer picante, yo me lo voy a servir a mi plato. Y aquí tenemos nuestros ajos licuados. Bueno amigos, una vez que nuestro caldo hierve, le tenemos que quitar todas estas impurezas, esta nata de impurezas que se le hace. Como ven, a mi caldo le salió muy poquito porque lo enjuagué muy bien. Yo creo que fue por eso, lo estuve enjuagando mucho para sacarle toda la sangre posible. Así que es muy poquito lo que está saliendo de nata, de impurezas. Como pueden ver, aquí también hay mucha grasita que ya empieza a salir. Esa, si ustedes gustan, también se la pueden quitar. Yo no se la voy a quitar. Miren el tuétano. ¡Wow! ¡Qué rico! Bueno amigos, pues nuestro caldo ya lleva 30 minutos hirviendo. Ya le quitamos toda la capita de espuma, de impurezas. Le salió muy poquita, como les dije. Porque ahora sí que me lo tomé muy en serio lo de quitarle toda la sangre posible. Ahora vamos a agregar el jitomate cortadito. Esto le va a dar un sabor delicioso. Y un color también muy rico. Bueno amigos, también vamos a agregar los 4 dientes de ajo molidos.
Como les dije, también los pueden agregar nada más triturados un poco, pero nuestro caldo lo queremos perfecto. También vamos a agregar el serrano con la incisión que le hicimos. Y vamos a esperar a que siga hirviendo y se siga cocinando nuestro caldo. Le vamos a bajar un poco la temperatura a fuego medio. Y lo vamos a tapar. Amigos, pues hoy vamos a hacer magia. Vamos a cortar nuestras verduras con magia. Así que digan conmigo: abracadabra, patas de cabra, que estas verduras aparezcan cortadas. Amigos, pues ya pasó hora y media de que desespumamos nuestro caldo. Le agregamos el jitomate cortadito, el chile serrano y los ajos licuados. Ahora mi casa huele riquísimo a caldo de res. Ahora tengo que checar si la carne ya está lista para agregarle las verduras. Miren, la carne ya está bien cocida. No sé si pueden ver. Ya se deshebra. A mí me gusta que la carne esté bien cocida. Así que le falta un poquito. O sea, ya está cocido, como ven, ya se deshebra. En este momento es que le debemos de agregar las verduras. La carne obviamente se va a seguir cocinando y nos va a desbaratar. Va a quedar riquísimo. En este momento le vamos a agregar las verduras que tienen un término de cocción más largo, que tardan más en cocerse, que son las zanahorias. Y también vamos a agregar el chayote. Y también voy a agregar la papa, porque la papa, como ven, la corté en pedazos grandes. Si lo hubiese cortado en pedazos más pequeños, me esperaría unos 15 minutos para agregarla. Pero ya la voy a agregar porque la corté, como les dije, en pedazos grandes. Ok, ahora aquí lo vamos a dejar así destapada para que se termine de cocinar. Y le voy a agregar un poquito de sal. Ya la probé y le falta sal a nuestro caldo, así que le voy a agregar un poquito. Una cucharada aproximadamente. La sal es al gusto. Y amigos, también aquí vamos a agregar las ramitas de cilantro. Pueden utilizar también apio. Le queda muy bien. Bueno amigos, 15 minutitos después vamos a agregar la calabaza. Y voy a sacar la cebolla. Para que no se siga desbaratando más. Amigos, pues miren, 10 minutos después la calabaza ya está cocida, como pueden ver. Y nuestra carne está bien cocida. Aquí miren, se desbarata. Está perfecta. Toda la casa huele delicioso. Ya la probé de sal. Y ya no necesita más sal. Si llegara a necesitar más, este es el momento de agregar más sal. Voy a quitar ahora el cilantro. Y está listo nuestro caldo de res. Amigos, les quería enseñar el tuétano. ¿Lo pueden creer? ¡Wow! Bueno, entonces ya vamos a apagarle. Nuestro caldo duró casi 3 horas cocinándose. También lo pueden cocinar en olla de presión aproximadamente unos 30 minutos y ya después le van agregando las verduras. O pueden agregar las verduras más duras al principio y ya nada más dejan para el final la calabaza. Unos 30 o 35 minutos, depende que decidan de las verduras. Y aquí están nuestras tortillitas.
Bueno amigos, pues ahora sí nos vamos a servir. Miren, nuestro caldito. Amigos, pues aquí tenemos nuestro caldito de res. Yo le voy a poner una cucharada de arroz rojo recién hecho, porque a mí así me encanta comérmelo. Y aquí tenemos esta delicia, amigos. Y bueno, pues para antojarlos más y es que se animen a hacerlo, voy a probar. La verdura está buenísima, ¿eh? A mí me encanta la verdura en el caldo. Miren, un pedacito de carne que se deshebra. Me encanta bien cocida la carne a mí. Esto quedó delicioso, delicioso. Le pueden poner chile así picadito encima y queda bien rico. Amigos, pues ya están listos para esta temporada de resfriado y de frío con este caldito de res. Pues muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis recetas. ¡Adiós!